Bueno, pues estamos en una sesión muy interesante en donde vamos a tocar el tema de los sahayas. Y aquí tenemos a nuestro orador, Gundicha Das, a quien le damos muchas gracias por estar aquí y queremos preguntarte, ¿quiénes son los sahayas? Bueno, resumido, muy resumido sería, Sahaya es alguien que, eh, podemos decir, asume una posición que no tiene en el servicio devocional. Eso sería muy resumido. Entonces, En el y de alguna, servicio devocional, ¿a quién? el servicio devocional a Krishna, a la personalidad de Dios. En Mm, la práctica, bueno, de alguna manera podemos decir que un sahaya es alguien que se salta todas las etapas del camino, mm, se va directamente a la meta. Entonces mm, sería, pero bueno, ahora de hecho lo tenía preparado explicarlo detalladamente, claro. de dónde proviene todo esto. Mm. ¿Eh? Muy interesante. Y mira, ¿nos podrías decir así cuál sería la etapa como más básica y después esa etapa, la máxima etapa que el Sahaya se salta todos los pasos? O sea, si nos puedes enumerar esas dos, la mínima y la máxima, de Bueno, conciencia la, o de la- experiencia. la mínima sería en los 9 procesos del Bhakti, empieza por Shraddha, por la fe. La fe es Shravan, Kirtanam, Vishnu, Smarana. Ay, perdón, me equivoco yo ahora. Ado Shraddha, Tata, Sadhu, Vajana, Kriya. O sea, Shraddha empieza por la fe. eh, entonces, luego, tener la compañía de personas avanzadas espiritualmente, asociarse con ellas. Entonces vienen las impurezas que se manifiestan. ¿Eh? Si te saltas eso, pues nos vamos directamente al prema, al amor puro. O sea, nos estamos saltando las etapas intermedias, eh, el nista, por ejemplo, que ya es estabilidad en el servicio devocional y empezamos a experimentar ciertas cosas. Mm, Entonces, esas serían las etapas. mm, Y me voy directamente al prema y mm. manifiesto ciertos síntomas que en realidad no los experimento realmente. Vale, entonces, a ver si te he entendido bien. Entonces, esto es una persona que cuando todavía en su corazón pues hay muchas impurezas, muchas cosas que limpiar, incluso deseos materiales, ya directamente expresa en una forma como fingida de que se encuentra ya en una etapa de amor por Dios, como de santidad, algo así. Sí, 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 Mm, exactamente así, mm. exactamente. Vale, vale, qué interesante. Bueno, De- pues nos vamos a meter ahora de lleno. Primero queremos pues darte las gracias por haberte preparado pues esta presentación y también a todos, gracias por venir y recordamos que estamos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y pues si alguien quiere entrar en contacto con los programas que hacemos, pues en el vídeo está la descripción, en la descripción está un número de WhatsApp para ponerse en contacto. Pues cuando tú quieras. Vale, vamos, primero de todo quería, bueno, que leamos un verso del Chaitanya Charitamrita. Para hacerle honor a la clase y para conectarlo pues con lo que aunque Prabhupada habla en varios sitios de esto, de lo que es, hace menciones a los sahayas en diferentes partes. En el Chaitanya Charitamrita yo he escogido un texto del capítulo 7 de la Dilila de Chaitanya Charitamrita, que es ¿Quieres el número... que yo lo busque? Sí, 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 por o favor. sea, Adi Lila, capítulo 7 y qué texto. 72. 72. Vale, pues un momentito que voy. Vamos a ver. Justamente antes hemos estado leyendo del Adi Lila también porque estamos así ahora, se acerca la fiesta de Gora Purnima.
Sí, pues decimos, venga, vamos a leer del señor Chaitanya hasta el miércoles, ¿no? Como ahora Purnima es el martes próximo. sí, sí, yo ahora justo cuando acabe con la clase me tengo que ir a ensayar el teatro. Ah, vais a hacer una obra de teatro, qué interesante. Sí, ¿Y de qué tema? es el pasatiempo de Yagai Madai. Mm, ¿Eh? Es muy corto, es la parte cuando Yagai Madai, bueno, pues estaban borrachos, llegan Haridas Thakur y el señor Nityananda y les quieren hacer que canten el santo nombre y entonces cuando le golpea y entonces aparece el señor Chaitanya Mahaprabhu y amenaza con invocar el Sudarshan Chakra y entonces cuando Nityananda le dice que le recuerda su misión, ¿no? Que esa no es en esta encarnación, le dice que no, ¿cómo vas a hacer eso si tienes que darles tu misericordia? Entonces cuando los perdona, mm, eso es lo que mm. tenemos Muchas ensayo. gracias. Vale, pues aquí Entonces, lo tienes. Mm. vale, entonces vamos a leer primero un poquito. ¿Eh? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Sri Sri Chaitanya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya 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 Advaita Chandra Vitakaya Jaya Gaura Gaura Jaya Bhakta Bhaktavin. Gaura Bhakta Vrinda Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Sri Sri Chaitanya Chaitanya Jaya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda Nityananda. Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Advaita Jaya Chandra Vitakaya Jaya Gaura Gaura Jaya Bhakta Gaura Vrinda Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Sri Sri Chaitanya Chaitanya Jaya 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 Nityananda Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Advaita Dvaita Chandra Jaya Chandra Gaura Jaya Bhakta Gaura Vrinda Bhakta Vrinda. Leemos del Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 7, verso 72. Murkatumi tomara nahika vedanta dikara Krishna mantra ya pasada e mantra sara. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada ki Jai. Jai jai. Tú eres un tonto, me dijo. No estás capacitado para estudiar la filosofía Vedanta y por esto debes cantar continuamente el santo nombre de Krishna. Esta es la esencia de todos los mantras o himnos védicos. El, el significado lo pueden leer, lo podemos hacer en 2 o 3 fases porque es un poco largo. Ujú. Eh, alguien que lea la primera parte, por Vale, fuego pues. das, Jai Hare Krishna. Haribol. Srila, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj hace el siguiente comentario en relación a esto. Se puede alcanzar el éxito perfecto en la misión de la vida si se actúa en conformidad exacta con las palabras que se oyen de labios del maestro espiritual. Esta aceptación de las palabras del maestro espiritual recibe el nombre de Shraura Vikaya, que significa que el discípulo debe seguir sin desviarse las instrucciones del maestro espiritual. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur señala a este respecto que un discípulo debe aceptar lo que dice su maestro espiritual como lo más importante en su vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu lo confirma en este verso, al decir que puesto que su maestro espiritual le ordenó que no hiciera más que cantar el nombre de Krishna, él está siempre cantando el Mahamantra Hare Krishna, de acuerdo con esta instrucción. Krishna Mantra Japa Shara Ei Mantra Shara. Krishna es el origen de todo. Por tanto, cuando alguien tiene plena conciencia de Krishna, se entiende que su relación con Krishna está plenamente confirmada. Sin conciencia de Krishna,
la persona está relacionada con Krishna solo en parte y, por tanto, no está en su posición natural. Aunque Sri Chaitanya Mahaprabhu es la suprema personalidad de Dios Krishna, el maestro espiritual del universo entero, asumió, sin embargo, la posición de un discípulo para enseñar con el ejemplo que un devoto debe seguir estrictamente las órdenes de un maestro espiritual, a llevar a cabo la obligación de cantar siempre el Mahamantra Hare Krishna. El que se sienta muy atraído por el estudio de la filosofía Vedanta debe aprender la lección de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En esta era, nadie es realmente competente para estudiar el Vedanta, y por eso es mejor cantar el santo nombre del Señor, que es la esencia de todo el conocimiento védico, como lo confirma el mismo Krishna en la Bhagavad Gita 15:15. ¿Puedo, puedo, pregu- ¿puedo preguntar una cosita? Sí, Pues claro. mira, sí, ahora, mira que al respecto de esta instrucción que le dio el maestro de Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ujú, se podría entender que en este caso él se la dio, pero no significa que otro, o sea, que nosotros tenemos que tomar esa misma como instrucción. Pregunto, ¿eh? ujú. Porque en este caso el señor Chaitanya sabemos que era un pandit cuando era un jovencito, ¿no? Y ya pues ya tenía mucho conocimiento. Entonces quizá le quería enfatizar más que hiciera eso otro, pero por ejemplo a cualquiera de nosotros, si no tenemos el conocimiento, pues como que parece como obvio de que necesitamos tenerlo para que la inteligencia sepa qué está bien, qué está mal. Y si la Prabhupada en muchas ocasiones nos ha dicho, yo estos libros me he tomado mucho trabajo en traducirlos y en comentarlos para que vosotros los leáis. Y entonces aquí si la Prabhupada nos está diciendo que, o sea, dice, en esta era nadie es realmente competente para estudiar, pero claro, quizás se refiere a unos niveles así de un estudio de alto nivel, pero leer los libros y tratar de recordar y de compartir y todo eso sí que nos lo ha instruido en otras ocasiones. Si podías hablar sobre esto. Sí, sí, no, evidentemente, o sea, claro, aquí estamos hablando, esa parte de Chaitanya Charitamrita es lo que le está diciendo Chaitanya Mahaprabhu a Prakasananda Sarasvati cuando están en Benarés, que está diciendo esto, le está explicando que su maestro espiritual le había dicho esto, que entonces, claro, estamos hablando de niveles de Vedanta altos, porque ahí estaba Sarvabhauma Acharya, eran eruditos, evidentemente. Lo que pasa que aquí está enfatizando que incluso pues, para alguien como Chaitanya Mahaprabhu, que era un erudito, es más importante que cante el santo nombre. Entonces le está diciendo que es un tonto. Entonces, si le dijo eso, nosotros también podemos considerarnos que no estamos cualificados, pero es un hecho que Prabhupada nos dio, ya no estamos hablando del Vedanta en completo, sino de unas partes de los Vedas, como es el Bhagavad Gita o los Puranas, el Srimad Bhagavatam, y que Prabhupada enfatizó que leyéramos sus libros. De hecho, es muy importante porque si no leemos los libros de Prabhupada, ¿eh? Y por eso insistió, además, bueno, hay unas citas clarísimas sobre eso. Una vez Prabhupada dijo que yo no tengo ninguna queja de mis discípulos, dijo, si de algo me pudiera quejar, es que no leen suficientemente mis libros. Eso lo dijo Prabhupada. Incluso los devotos estaban haciendo Sankirtan, distribuyendo libros, y decía que los distribuyen pero no los leen. ¿Eh? O podemos ser un poco más explícitos, no los leen suficientemente. O sea, entonces hay que estudiarlos, hay que estudiarlos. Es bueno conocerlos porque si tenemos que explicarle algo a alguien, por ejemplo, o sea, sí, le decimos, sí, canta Hare Krishna, está muy bien, porque el proceso es el canto
el santo nombre. Pero aparte de cantar Hare Krishna, es bueno tener nociones claras de por qué cantamos Hare Krishna y a quién seguimos, quiénes son nuestros acharyas, el parampara, eso es muy importante, claro. ¿Quieres que siga leyendo, Paul? Sí, bueno, porque lea alguien, tú, designa tú. Maturamani, ¿tú quieres leer? Pues Paulina. Hare Krishna. Ah, ¿Dónde habíamos quedado? aquí en el Bueno, en verso. el En el 15. verso. Sí. Mediante todos los Vedas es a mí a quien hay que conocer. Yo soy, en efecto, el escritor del Vedanta y el que conoce los Vedas. Solo los insensatos abandonan el servicio al maestro espiritual creyéndose adelantados en el conocimiento espiritual. Para ponerles un freno, Sri Chaitanya Mahaprabhu dio personalmente un ejemplo perfecto de cómo debe ser un discípulo. El maestro espiritual sabe muy bien cómo dar a cada discípulo una ocupación apropiada, pero si un discípulo, creyéndose más adelantado que su maestro espiritual, abandona sus directrices y actúa de un modo independiente, frena su propio progreso espiritual. Todo discípulo debe considerarse completamente ignorante en la ciencia de Krishna y debe estar siempre dispuesto a cumplir las órdenes del maestro espiritual para poder llegar a ser competente en la ciencia de la conciencia de Krishna. El discípulo debe considerarse siempre un ignorante ante su maestro espiritual. Por lo tanto, a veces los pseudo espiritualistas aceptan a un maestro espiritual que no es apropiado ni para discípulo porque quieren ser ellos los que le controlen a él. Esto es inútil para la comprensión espiritual. El que no conoce perfectamente la conciencia de Krishna tampoco puede conocer la filosofía Vedanta. La exhibición ostentosa de conocimiento del Vedanta y conciencia de Krishna es un aspecto de la energía externa, Maya. Y mientras esté atraído por el aspecto embriagador de esta energía material, siempre cambiante, la gente se desviará de la devoción a la suprema personalidad de Dios. El auténtico seguidor de la filosofía Vedanta es el devoto del Señor Vishnu, que es el más grande entre los grandes y el sustentador del universo entero. Si no se supera el campo de actividades al servicio de lo limitado, no se puede alcanzar lo ilimitado. El conocimiento de lo ilimitado es el verdadero Brahmañaña o conocimiento del Supremo. Aquellos que son adictos a las actividades fruitivas y al conocimiento especulativo no pueden comprender el valor del santo nombre del Señor, Krishna, el cual siempre es totalmente puro y está eternamente liberado y pleno de dicha espiritual. El que se ha refugiado en el santo nombre del Señor, que es idéntico al Señor, no necesita estudiar la filosofía Vedanta porque ya ha realizado este estudio completamente. ¿Sigo yo o puede leer Paulina, como queráis? Pues Paulina, si tú quisieras continuar. El que no es apto para cantar el santo nombre de Krishna, pero cree que Krishna es diferente de su nombre y se refugia en el estudio del Vedanta para comprenderle, debe ser considerado el tonto número uno, como lo confirmó Sri Chaitanya Mahaprabhu con su conducta personal.
Y los especuladores filosóficos que quieren hacer de la filosofía Vedanta una carrera académica, también se considera que están en el interior de la energía material. Sin embargo, el que canta siempre el santo nombre del Señor está más allá del océano de la ignorancia, de manera que aquel que, a pesar de haber nacido en una familia inferior, se ocupa en cantar el santo nombre del Señor. Se considera que está más allá del estudio de la filosofía Vedanta. A este respecto, declara el Srimad Bhagavatam 3.33.7, si alguien que ha nacido en una familia de los que comen perros adopta la práctica de cantar el santo nombre de Krishna, debe entenderse que en su vida anterior ha practicado toda clase de austeridades y penitencia y ha ejecutado todos los yajnas védicos. Otra cita afirma, la persona que canta las 2 sílabas, Hari, ha estudiado ya los 4 Vedas, Sana, Rigi, Yajur y Atharva. Aprovechándose de estos versos, hay algunos sahajías que toman las cosas fácilmente y se consideran Vaisnavas elevados, pero que no se preocupan ni siquiera en tocar los Vedanta Sutras o la filosofía Vedanta. Sin embargo, el verdadero Vaisnava tiene que estudiar la filosofía Vedanta, pero si después de este estudio no adopta la práctica de cantar el santo nombre del Señor, no será mejor que un Mayavadi. Por tanto, no hay que ser Mayavadi, pero tampoco hay que ignorar la temática de la filosofía Vedanta. De hecho, Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibió su conocimiento de Vedanta en su conversación con Prakashananda Sarasvati. De manera que hay que entender que el Vaisnava debe estar totalmente versado en la filosofía Vedanta, pero no debe pensar que estudiar el Vedanta lo es todo, y como consecuencia no apegarse al canto del santo nombre. El devoto debe conocer la importancia de comprender la filosofía Vedanta y cantar los santos nombres simultáneamente. Si al estudiar el Vedanta alguien se hace impersonalista, es porque no ha sido capaz de entender el Vedanta. Esto está confirmado en el Bhagavad Gita 15.15. Vedanta significa el fin del conocimiento. El fin último del conocimiento es conocer a Krishna, que es idéntico a su santo nombre. Los Vaisnavas de Pacotía, Sahajías, no se preocupan de estudiar la filosofía Vedanta, según los comentarios de los 4 acharyas. En la Gaudiya Sampradaya hay un comentario sobre el Vedanta llamado Govinda Vasya. Los sahajías consideran estos comentarios como especulaciones filosóficas intocables, y a los acharyas como si fueran devotos mixtos. De esta manera van abriéndose camino hacia el infierno. Ay, gracias, Hare Krishna. Entonces, aquí, bueno, en este significado, un significado muy completo de Srila Prabhupada, que toca varios puntos importantes y menciona, aquí menciona los sahayas como en otras partes, en el mismo Adilina, en el capítulo 4, por ejemplo, en el verso 34 y en el 108, también hace mención a los sahayas. En uno de los significados habla más de la parte de los sahayas, por ejemplo, cuando imitan la relación de Krishna con las gopis, por ejemplo. Entonces ahí tiene unas connotaciones más eróticas y todo esto. Pero en el otro no, en el significado no habla solamente de eso, sino es el comportamiento sahaya, por ejemplo, también sería cuando nosotros somos neófitos, ¿eh?
los devotos nuevos, yo me acuerdo la primera época que nosotros leíamos cualquier libro de Prabhupada y entonces imitábamos a veces esas cosas, esos comportamientos de lo que veíamos que hacían los acharyas, los grandes devotos. Entonces, y decíamos que bueno, que hay que tomar el polvo de los pies del loto de los Vaisnavas. Entonces yo me acuerdo que ese tipo de declaraciones que se hacen, ¿no? Prabhu, dame el polvo de tus pies, le decíamos a cualquiera, ¿eh? A cualquier devoto que venía le decíamos eso. Y, y nos tirábamos a los pies para tocarle los pies, ese tipo de cosas, ¿no? Que son comportamientos son neófitos, pero uno de alguna manera piensa que está en éxtasis, a veces, porque lo lees, porque experimentas cierta felicidad, ¿no? Por cantar el santo nombre, pero eso no te cualifica, porque uno está en el camino y uno no deja de aprender. Eh, Históricamente, el significado de la palabra sahaya no tiene connotaciones peyorativas, ¿eh? No es un significado negativo. De hecho, sahaya quiere decir natural, espontáneo, eh, como que nacido con ello, ¿eh? Algo así, ¿eh? Uno nace con esa espontaneidad, algo fácil, ¿eh? Lo que pasa es que con el paso del tiempo, con el paso de los años, los sectores, dentro de lo que es el Vaisnavismo, especialmente, los sectores ortodoxos empiezan a criticar ciertas cosas. O sea, en los sahayas, por ejemplo, se les veían a lo mejor unas prácticas prematuras, se veían comportamientos sexuales, imitando evidentemente la danza rasa de Krishna con las gopis. Y lo que también se veía muy marcado era una falta de disciplina y ética, ¿eh? Cuando tú ves eso, claro, entonces ya se criticaba mucho a los sahayas por su comportamiento. Entonces, ahí es donde hay una época históricamente que empieza, pues, se le empieza a criticar. Que por otro lado también es lógico, porque, por ejemplo, como hemos leído ahora en el significado de Prabhupada, o sea, Prabhupada a veces habla de una manera que parece criticarles, pero se entiende que lo hace para que nosotros entendamos que ese comportamiento no es el apropiado y no es ideal para nosotros. Porque si lo dejáramos que se extendiera, al final todos seríamos sahayas, ¿eh? Entonces, uno no puede llegar a esos niveles de devoción, de devoción pura, sin haber pasado por las otras etapas, como hemos comentado al principio, ¿eh? Eso es muy importante. Eh, Nitiangi, ¿puedes poner la presentación que te pasé ayer? Es- Esto es una presentación, un estudio comparativo de eh, lo que es, digamos, la práctica del Bhakti. ¿Raganuga o la otra? ¿Donde pone Raganuga o la otra? Ese es el Raganuga. Sí, Raganuga Bhakti con Sahaya Vadavada. La filosofía del Sahaya. Uy, y ahora me sale esto, fíjate. Bueno, nada. Em, espera, porque al darle, como yo lo he cogido del correo, pero voy a dejar de Sí, compartir, lo busco aparte, un momentito, porque yo lo tenía, ¿no? Pero el hecho de que esté en el correo ajá. hace que luego se vuelva a abrir el correo sin abrirse Sí, ya. sí, sí. Sí, vale, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. Ahora mismo voy a compartirlo. Vale.
¿Se puede ver? Yo no veo nada. ¿No veis? ¿No lo estáis Ni, viendo? yo veo, aquí pone Nidiangui. Ahora sí, ahora sí, Ah, vale, ahora sí. vale. Eh, puedes pasar Sí. la, ese es el, digamos, el título, ¿ves? Este sería el, es un estudio comparativo, el mismo objetivo, dos mapas divergentes. El Mira, un camino, momentito. Sí, yo te explico cómo lo puedo presentar. Como está así de corrido, digamos, tú sí, me dices si prefieres que vaya de abajo arriba o de arriba abajo, porque si lo enseño completo, tengo que ponerlo más pequeñito. Mira, ¿ves? Para que se vea sí, entero, tengo que ponerlo así, más pequeño. está bien así. ¿Así está bien? Vale. Sí, 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 está perfecto. Entonces aquí se pone el camino de la purificación, es un proceso gradual, como pone aquí. Es una transformación y el Sahaya sería el camino de la imitación. Ese es un tema que siempre hemos escuchado. Por ejemplo, Rupa Goswami solía enseñarnos esto, ¿no? Que uno y Prabhupada nos enseñó lo mismo exactamente. Somos Rupanugas y Prabhupada-nugas. Entonces, tenemos que purificar el corazón, no imitar, ¿eh? Que muchas veces tendemos a imitar, ¿eh? El Sahaya, por ejemplo, lo que hace es eso, es una imitación, ¿eh? Y entonces se salta, ¿eh? Los pasos. Entonces, Rupa Goswami, citando el Bhakti Rasamrita Sindhu, es Anyabi Lasita Sunyam Gyanya Karma Dhyana Abritam Anukulina Krishna Nusinanam Bhakti Rutama. O sea, el sendero del Bhakti tiene que estar desprovisto de karma ni de guiana. Guiana karma dhyana britam. Tenemos que eliminar eso de la ecuación. Ujú. Por eso se trata de ir purificando a través Entonces, ese es el proceso a seguir. Y aquí está muy bien ilustrado este tema. Mm. Eh, ¿Puedes pasar a la otra lámina? Sí, te puedo preguntar una cosita de aquí. Claro, claro. Mira, o sea, es así de que los Vaishnavas, o sea, la línea, digamos, de la sucesión discipular, la cadena de maestros, eh, tienen un humor de que ellos no externalizan, incluso aunque sean que tengan un nivel muy avanzado, nunca externalizan en frente de la gente en general cualquier sentimiento extático o de amor por Dios delante de la gente en general, sino que lo retienen lo tienen a nivel interno o lo expresan solamente entre sus como amigos más especiales o así, si Sí, podrías decir esto. Mm. sí, sí, claro. Pero el mismo Sri Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, cuando instruye a todo el mundo le dice cante Hare Krishna, pero no con todo el mundo tiene los mismos intercambios cuando habla de temas íntimos. Por ejemplo, había muy pocos devotos que tenían acceso, digamos, a estas intimidades con Sri Chaitanya Mahaprabhu. O sea, hablar de cosas íntimas no lo hacen con todo el mundo. Y, por ejemplo, el comportamiento de no experimentar síntomas de éxtasis externos, ya lo enseñó Prabhupada también. Es decir, la Prabhupada hacía igual. ¿Por qué? Bueno, por dos razones básicas. Una, para no confundir si imaginaos que empezaron a empezar a hacer comportamientos así, pues eso, digamos que animaría a otros también a hacer lo mismo, pero sobre todo por humildad, ¿eh? La humildad del Vaisnava, eso también sale aquí, en esta presentación hay una lámina donde habla esto, la humildad es una tarjeta de presentación para el Vaisnava. ¿Eh? Y la manifestaron todos ellos, tanto Rupa Goswami como Sanatan Goswami, como Raghunath Das Goswami, los Goswamis de Brindavan y otros devotos manifiestan esa misma humildad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre el ejemplo de Gopal Bhatta. Sabéis que cuando Krishnadas Kaviraj Goswami iba a escribir el Chaitanya Charitamrita,
Él decía que él no estaba cualificado para hacer eso, pero por eso va a pedir bendiciones a los Vaisnavas. Entonces les pide bendiciones y cuando le fue a pedir a Gopal Bhatta, Gopal Bhatta le dijo, vale, yo te doy bendiciones, pero con una condición, que a mí no me menciones. Y entonces, claro, Krishnadas Kaviraj Goswami aceptó, pero luego lo menciona, aunque si os fijáis, no habla mucho de Gopal Bhatta así como de Rupa y Sanatan habla más, y de Raghunath Das Goswami también habla bastante, pero de Gopal Bhatta no habla demasiado, porque finalmente lo menciona porque Krishnadas Kaviraj consideraba que era una ofensa no mencionar a un devoto de su categoría, un devoto de ese nivel, y entonces lo menciona, pero en realidad él le dijo que no lo mencionara, porque yo te doy bendiciones, pero a mí no me menciones, porque los devotos no quieren. La humildad es una característica de los devotos. Y por eso muchas veces podemos entender los comportamientos. También tenemos la historia de Rupa y Sanatan, cuando, sabéis, supongo que la habéis escuchado, cuando había un pandit que se iba enfrentando con todo el que pillaba por el camino, entonces tenía una libreta que iba apuntando a quien había derrotado, porque los hacía firmar en su libreta. Entonces, cuando se encontró con Rupa y Sanatan, los desafió y le dijeron, bueno, si nosotros no queremos debatir, o sea, no estamos interesados en debatir, porque claro, ese tipo de debate, ¿no? A ver quién es más erudito, quién sabe más. Entonces, eh, le dijeron, bueno, entonces si no queréis debatir conmigo, me firmáis, y le firmaron en el libro. Entonces, cuando le habían firmado, luego lo vio Jiva Goswami y Jiva Goswami, que era menor, era más joven, se molestó cuando vio, le dijo que tú has derrotado a Rupa Sanatan. Y dice, pero ni en pintura, ¿no? Dijo, ahora te vas a enfrentar conmigo y te vas a enterar. Entonces lo desafió y lo derrotó, lo puso en evidencia. Pero luego Rupa y Sanatan riñeron a Jiva Goswami y le dijeron, pero ¿por qué haces eso? Déjalo, ¿no? O sea, porque la humildad es una característica. En el caso de Jiva Goswami, yo considero que no estuvo mal haber hecho eso, ¿no? Para, digamos, defender a Rupa Sanatan, aunque ellos consideraban que no tenían nada que defender, porque no les importaba mucho el hecho de figurar. Entonces ahí se manifiesta todo eso. Bueno. A ver, esto es fundamento filosófico, el Sambandha Gyana. De esto voy a hablar luego más tarde. Aquí hace una comparativa del Raganuga auténtico con Sahayavada, con la filosofía de los Sahayas. Aquí muestra 3 puntos, basado en Shastra, Guru y Parampara, el Raganuga, fundamentado en Siddhanta Gaudilla, y primero establece Sambandha Gyana. Y por contra, la filosofía de Sahaya hace una interpretación sentimental o simbólica, mezcla con ideas tántricas o psicofísicas y minimiza el Sambandha Gyana. Lo que decíamos al principio, o sea, es un poco como que se lo saltan, se lo saltan todo, se van directamente a lo que decía Prabhupada, que se van directamente a la meta, sin seguir nada, directamente. De hecho, ya se habla de temas muy íntimos. Por ejemplo, algunos devotos que yo he conocido de aquí, de España, que se fueron a la India y conocen allí a gurús o supuestos gurús. No entro en eso ni salgo porque no sé, a veces ni los conozco. Son gente que conocen allí y enseguida les dicen bueno, les dicen que están en éxtasis, básicamente. Entonces, al final, es que es una plataforma mental. El simbolismo que hay aquí, el Sahaya, que se ve como ese humo, esa especie de humo, es que es eso lo que venden.
Entonces uno ya se cree uno que está en la plataforma más elevada. Pero fijaos que es muy curioso porque si estudias el Chaitanya Charitamrita, cuando habla de los síntomas de amor, cuando habla del prema, es que dentro del mismo prema ya hay diferentes niveles de sentimientos que evidentemente difícilmente nosotros podemos llegar a comprender esos, ¿eh? Pero si alguien se cree que está en esa plataforma, pues bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Eh? ¿Y podías poner un ejemplo para que lo entendamos mejor esto de ideas tántricas o psicofísicas? Bueno, se mezcla mucho, a ver, todo lo que es el tantrismo y todo esto, se relaciona mucho, por lo menos aquí en Occidente, todo con las prácticas sexuales. Entonces se mezclan estas cosas, ¿no? Y situaciones en las cuales, pues, uno puede tener yo conozco historias reales de devotos que, que han utilizado la filosofía para ligar, digamos, ¿eh? Para tener relaciones con alguien, por ejemplo. Entonces sí, hablo de Krishna y tal, pero en realidad es una excusa para tener relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces se hacen todo ese tipo, o pasatiempos de Krishna con las gopis, y todas estas cosas las manifiestas, físicamente. En realidad finalmente, o sea, lo que se quiere hacer ver es que uno eh, está haciendo un acto espiritual, por ejemplo, lo estás disfrazando el acto espiritual, y en algún caso yo sé que a alguien lo han echado de Brindavan por eso, ¿no? Por, Ujú, por tener relaciones físicas, que al ujú. final todo se reduce a eso, la verdad. Es En- un show. Es un show, claro, evidentemente. Claro, conectando con lo que has dicho como al principio de seguir bueno, lo que hemos leído, la primera parte de la escritura que se ha leído, Ujú. decía seguir las órdenes. Una de las órdenes es no sexo ilícito. Y entonces, pues claro, en este caso ya estarían rompiendo esa Sí, instrucción. evidentemente, pero bueno, Mm. pero como lo disfrazas, ¿no? Claro, eso es espiritual, porque Krishna con las... Es ridículo, pero es así, ¿no? Digo que es ridículo en el sentido de que si alguien piensa, por ejemplo, que uno se va a creer eso, eso no lo hace, ninguno de los acharyas ha hecho nunca eso. Acharyas auténticos, ¿no? O sea, Bhaktisiddhanta Sarasvati o Bhaktivinoda Thakur, ¿eh? Y Bhaktivinoda Thakur era una acharya en mayúsculas, ¿eh? Porque era un grijase, tuvo muchos hijos, pero siempre dentro, siguiendo siempre todos los principios de la devoción, ¿eh? Y se levantaba temprano, iba a trabajar y todo, pero él era un ejemplo en tanto espiritual como materialmente. Era un grande, podemos decir, ¿eh? Y bueno. Pero bueno, cuando alguien quiere disfrazar las cosas, ya sabemos, la mente es así, la mente es experta en disfrazar. Por lo menos uno se lo acaba creyendo, ¿no? Uno se acaba creyendo que es muy importante, yo no sé, pero la mente es así, ¿eh? Es como dice el Bhagavad Gita, ¿eh? La mente puede ser tu amigo o puede ser tu peor enemigo. Tenemos que volverla nuestra amiga a la mente. Pasa a la otra lámina, por favor. Bueno, aquí hace definiendo raga, emoción o sustancia espiritual, ¿eh? El raga auténtico dice apego espontáneo espiritual idéntico al de los eternos residentes de Braya. Y surge solo después de Anarta Nibriti, Nista y Ruchi. Bueno, estos son algunos de los pasos que hemos mencionado antes, ¿eh? Pero estos son básicos, ¿eh? Anarta Nibriti es cuando se manifiestan las impurezas. Y hay que trabajar todo esto. En el otro lado dice emoción intensa o atracción romántica mundana. Confunde la experiencia psicológica con el baba trascendental.
Claro, el baba espiritual es ya a punto, es la antesala del prema, del amor puro, de ese nivel. ¿Eh? Pero antes tenemos que pasar por aquí, por Anartha Nibriti, Nista, Ruchi, experimentar la estabilidad. De hecho, la primera vez, no sé si fue la primera vez que fui a India, me parece que fue la primera o fue la segunda. Tamal Krishna Maharaj, que en gloria esté, eh, da un seminario sobre esto, de Shraddha Prema, se titulaba el seminario. Yo dije, wow, me apunto porque, primero porque me parecía muy interesante el tema, me llamaba la atención, pero aparte Tamal Krishna Maharaj era bastante erudito. Entonces pensé, bueno, y yo recuerdo que fueron, creo, si no recuerdo mal, 5 días. Pero el día 4 todavía no había llegado Anista todavía. Y yo pensé, qué raro, ¿no? Que solo falte un día y no ha llegado ni Anista, que es la mitad. Es el punto número 5. Y entonces, el último día habló de Nista y dice, bueno, es que no vamos a pasar de aquí porque sinceramente dudo que ninguno de nosotros esté como mucho más allá de aquí, ¿no? Entonces prefiero no entrar en eso, ¿no? En Ruchi, Shakti, Baba, Prema. O sea, no hablo de eso siquiera. Y uno va al seminario esperando que va a hablar de eso, pero no hablo de eso. ¿Eh? Con el paso del tiempo luego lo entendí mejor, ¿no? Porque entendía más que a veces uno se piensa que esto es mucho más rápido de lo que es. ¿Eh? Podemos pensar que porque llevamos X tiempo, X años practicando, cantando las rondas, y que ya tenemos que tener un nivel, y lo vemos con una visión muy mundana a veces. Mundana en el sentido, no en el sentido de lo espiritual. Me refiero a mundano en el sentido de que nos pensamos que es así, es todo lineal, que ya hemos pasado por aquí y ya está. Y no es tan así. No es tan así. Es más, en el conocimiento védico es mucho más complejo. ¿Eh? Se entiende más de otra manera. En- y entonces tenemos eh, que seguir profundizando. Incluso uno puede seguir leyendo los mismos textos, los mismos versos, los mismos shastras, y podemos tener nuevas experiencias de acuerdo a cómo cambia nuestra conciencia. Uy, ¿Qué ha pasado? Se ha ido, sí, se ha revelado. sí. Bueno, ahora lo vuelvo a buscar. Mira, aprovecho mientras que lo busco, pero dejo de compartir. Eh, que quería decirte que si... Espera, voy a seguir. Un momento. Tengo que minimizar aquí para poderlo volver a localizar. Sí, esto que acabas de decir ahora, a ver si estoy en lo cierto, como me parece casi casi como una forma de poder comprobar si ese gurú, bien sea instructor o iniciador, si es genuino. O sea, si lo que te está proponiendo es, te propone que así como de una forma rápida se puede llegar a alcanzar esas etapas. Eso sería Ujú. como la prueba del algodón, ¿no? Sí, De si el gurú es genuino o no, ¿no? Sí, estoy en lo correcto. sí, evidentemente. El gurú, por ejemplo, él tampoco te va a decir según qué cosa, según lo que te diga, ya hay que sospechar. O sea, cuando te dicen, a veces cuando te dicen cosas muy raras, tú puedes decir, bueno, o una de dos, o esa persona o ese gurú está en un nivel que yo no entiendo, o está completamente desubicado. Sí, pero que te lo doy a ti, porque que alguien puede estar en ese nivel, pero no, pero tiene que ver que tú no lo estás y no estás preparado para eso así ya. Claro, claro. Claro, evidentemente, pero incluso el que está no lo va diciendo por ahí. O sea, por Claro. ejemplo, si una persona es sincera, si una persona es humilde, no lo va diciendo por ahí. Mm. O sea, no,
no hay ninguna parte donde los acharyas vayan diciendo esas cosas. No, mira, es que yo soy muy humilde, por ejemplo. Yo lo hago a veces haciendo broma, o sea, haciendo broma si dices eso, ¿no? O sea, pero un poco ejemplificando la falsa humildad. Mm. ¿Eh? Pasa la otra lámina, que se ve Sí. la Oye, escalera se, po- completa. se podría decir que antes de llegar a, es una pregunta, ¿eh? Antes de llegar a experimentar ese tipo de síntomas, primero tiene que haber unos síntomas fuertes de separación, como de, sí, como de desear que eso esté y o no necesariamente. No necesariamente en todos los casos puede ser igual, porque, o sea, uno a veces puede experimentar emociones. Por ejemplo, Prabhupada en el Néctar de la Devoción hay una parte donde está hablando justo creo que habla de los sahayas, que dice que a veces nos podemos encontrar sahayas que derraman lágrimas, por ejemplo, pero dice que eso lo debemos considerar simplemente un reflejo del bhakti verdadero. A veces por cantar el santo nombre, aunque lo hagas de una manera no muy apropiada, a veces se manifiestan cosas. Pero, por ejemplo, que manifiestes incluso ese tipo de cosas, no implica que uno esté en éxtasis, por ejemplo. A veces uno se puede emocionar, pero hay emociones mezcladas. ¿Eh? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de aquí, mira, en la escalera esta que hay aquí, el paso de Nartanibridi está como marcado, ¿no? Y está marcado porque es muy importante, ¿eh? Porque son las impurezas que se manifiestan. Una vez que llegamos a Nista, esas impurezas de alguna manera ya quedan minimizadas. Pero no debemos pensar, por ejemplo, que nunca más van a aparecer. Podrían volver a aparecer si uno no es serio en su práctica, si uno neglige, por ejemplo. O no somos infalibles. Eso es importante entenderlo. Si estamos fijos, por ejemplo, en nuestra devoción, el proceso, como dice hacia el proceso completo y la tapasia interior. Entonces luego llegamos a experimentar gusto, ruchis, cuando uno experimenta gusto por el canto, especialmente por el canto. ¿Eh? Tenemos ese gusto por cantar, porque cuando una persona no experimenta gusto, ¿cuánto tiempo te puedes mantener cantando si no experimentas ningún placer, digamos, espiritual, ningún placer interior, cantando rondas, todas las rondas? No es fácil. Y luego ya viene el apego a Shakti. Y durante ese camino se pueden manifestar otras cosas. En cada caso, pues, depende de la relación que tengamos Hay con desafíos, Krishna. ¿no? Hay Y van a haber. desafíos, Mm. siempre va a haber pruebas. Pero por eso, con lo difícil que es pasar por todos estos escalones, ¿eh? O sea, ¿cómo vamos a creernos a alguien que experimenta éxtasis, el prema, así sin más? ¿Eh? Mm. Sí, puede ocurrir, sí, por la gracia de Krishna. Si Krishna quisiera, pues podría llegar a ocurrir en un caso, pero no es lo normal, no es lo usual, que Claro. ocurra eso. Y hay que acordarse de que no, un devoto auténtico no lo expresa externamente también, ¿no? Sí, sí, esa es otra. ¿Eh? Claro. Claro, luego nos podemos encontrar, claro, cada caso es distinto porque a veces nos encontramos, tenemos varios ejemplos en el sendero, por ejemplo, de la devoción. Antes hemos leído que habla de Sambandha, ¿eh? Sambandha, eso lo conocéis, ¿no? Sambandha, Videya y Prayoyana. ¿Tenéis idea de qué es eso? En general no podemos hablar, porque aquí pues hay devotos de más y menos tiempo y menos estudio. Vale, vale. Bueno, pero un poco el Sambandha, hemos dicho antes,
viendo un poco el grabado este, cómo Sambanda, el Sahaya se lo salta directamente, pero Sambanda digamos, la relación que hay, saber quién soy, ¿eh? Prabhupada siempre nos enseñó quiénes somos. El alma es una sirvienta eterna de Krishna, nosotros somos sirvientes eternos de Krishna. Eso es Sambandha, conectamos de alguna manera, ¿eh? Y hay una relación, sabemos quiénes somos, ¿eh? Pero una vez que sabemos quiénes somos, tenemos que actuar de conformidad con ello, ¿eh? Por eso dice, Avideya sería ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Una vez que sabemos quién somos, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces es la práctica del bhakti, de la devoción, especialmente el canto del Santo Nombre, ¿eh? Especialmente el canto de Hare Krishna, ¿eh? Eso es importante. Y a través de ese canto, en algún momento, aparte de otras muchas cosas, ¿eh? Cantamos Hare Krishna, pero también hacemos un trabajo interno, hay muchas cosas que trabajar. No es solamente el canto, tiene que ir acompañado de otras cosas. Y entonces viene luego la meta final, que es prayoyana, ¿eh? La meta final, llegar a ese estado. Entonces, pero requiere de mucho tiempo y mucha práctica y mucha constancia. En algunos casos puede ser menos, pero eso ocurre en casos, por ejemplo, cuando encontramos casos de grandes devotos, por lo que hablábamos antes también, ¿no? De que un devoto, Prabhupada nos enseñó que un devoto que manifiesta éxtasis no lo manifiesta, se lo reserva, ¿eh? Le da vergüenza llorar en público, por ejemplo, ese tipo de cosas. De hecho, sabéis esa historia, ¿no? Que una vez, cuando fueron los devotos a las primeras veces que iban a la India, entonces fueron corriendo a Prabhupada a decirle que, Prabhupada, en la sala del templo hay un hindú que está en éxtasis, se estaba revolcando por el suelo. Eso se ve bastante, en la India se ve esas cosas, ¿no? Se empiezan a tirar por el suelo, así, a recoger el polvo de los pies. Y entonces le dijeron eso a Prabhupada, y Prabhupada dijo, bueno, denle con un palo en la cabeza, y si no se queja, es que está en éxtasis, ¿eh? Entonces, se puede ver como una broma a lo mejor, porque también, pero en realidad es así, si uno está en éxtasis, aunque te golpearan, no te molestaría, porque está en éxtasis, está en otro, su mente no está en el plano terrenal, digamos, ¿no? Entonces, es así. Entonces, a veces, por ejemplo, manifestar esos éxtasis en la historia de Pundarik Vidyanidhi, ¿eh? Pundarik Vidyanidhi era una persona con tenía mucha opulencia. Eso está en Etcetera Charitamrita, habla algo de Pundarik Vidyanidhi. Entonces él tenía mucha opulencia, y una vez Mukunda Datta, que era el sirviente personal de Sri Chaitanya, se llevó a Gadadhar Pandit a visitar a Pundarik Vidyanidhi, porque le dijo que tenía que conocer a ese gran devoto. Pero ¿qué pasó? Que cuando fue allí, Pundarik Vidyanidhi estaba sentado en un columpio de estos que se mecen. Estaba vestido con ropas caras, ropas de seda fina, llevaba anillos en las manos, o sea, estaba vestido un poco pijo para la época, podemos decir, ¿no? Iba muy pijo. Entonces, claro, imaginaos, cuando Gadadhar Pandit lo vio, lo primero que pensó es, ¿qué clase de Vaisnava es este? O sea, eso es lo que le vino a la mente. Dijo, pero ¿qué tipo de devoto es este? Eso cómo va a ser un devoto avanzado. Eso es lo que pensó. Pero como Mukunda Datta estaba con él y le vio la expresión, inmediatamente, sin que le dijera nada, se dio cuenta de lo que estaba pensando. Entonces, ¿qué hizo Mukunda Datta? Mukunda Datta cogió un verso del Srimad Bhagavatam donde describe la misericordia de Krishna con Putana, ¿eh? Cómo fue misericordioso con ella. Entonces empezó a leer ese verso, y cuando empezó a leer el verso,
Pundarip Vidyanidhi entró en éxtasis, saltó del palanquín y empezó a rodar por el suelo, empezó a manifestar todos los síntomas del prema. Y entonces cuando Gadadhar Pandit lo vio, se dio inmediatamente cuenta de que esos síntomas eran reales, que no era una cosa fingida. Y entonces se dio cuenta de que había cometido una ofensa. Se había cometido una ofensa y entonces para contrarrestar esa ofensa que él consideraba que había cometido, le pidió iniciación y se inició con él. Le pidió iniciación y lo tomó como gurú. Que eso es una manera de contrarrestar la ofensa, podemos decir. Pero también por otro lado, esa historia manifiesta otra cosa. O sea, ¿quién es Gadadhar Pandit? Gadadhar Pandit no es otro que una encarnación parcial de Srimati Radharani, de la energía de Srimati Radharani. Y Pundarip Vidyanidhi es Maharaj Vrishabhanu, el padre de Radharani. Por lo tanto, esa relación ya existía, no es una relación nueva, podemos decir. O sea, ya existe y por eso son pasatiempos también. Nos enseñan, aprendemos con eso, pero son pasatiempos. ¿eh? Pero, claro, no son cualquiera, no es uno que se pone por ahí, uno que aparece por ahí y se empieza a tirar por los suelos. Yo me he encontrado con esa. Una vez estaba en la India, no recuerdo qué año era, pero hace muchos años de esto. Me parece que fue en el 95. Estaba en Brindavan y hay unos bancos fuera del templo y estaba sentado en un banco hablando con un devoto de aquí, que ya dejó el cuerpo. Y estábamos hablando, no habíamos ido juntos, nos encontramos allí, nos sentamos en el banco a hablar y de repente vemos a un hindú, que viene así como del banco de enfrente y empieza a arrastrarse por el suelo, se va acercando así arrastrándose por el suelo como para tocarnos los pies. Y entonces le digo, como te acerques más te voy a dar una patada y te vas a ver dónde vas a ir. No sé si no me entendería lo que le decía, pero el gesto que le hice sí que lo debió entender. Y entonces se fue ya y no molestó más. Pero empiezan a hacer esas cosas, ¿no? Comportamientos así eh, que no son normales, o sea, que te vienen ahí a querer tocar los pies, pero si no sabe ni quién soy. O sea, ¿cómo me va a tocar los pies? Porque te ve con un toti afeitado y vestido de brahmachari, pues piensa que eres, no sé, lo que van a pensar, pero que bueno, que el proceso no es externo, es más interno que otra cosa. La práctica, en muchas partes, hay partes que son externas, evidentemente, pero el proceso es interno, básicamente. La conciencia de Cristo es un proceso interno, es para purificar el corazón. Entonces no es un peligro a veces el hecho de dejarse guiar mucho. El otro día, el domingo pasado, di la clase en el templo. Hacía bastante que no daba clase y el domingo me tocó dar la clase. Y me preguntó, la única pregunta que me hicieron, alguien me preguntó si para llegar a autorrealizarse y todo eso, se había que pasar por el Arran de San Jas. Y le dije, no, evidentemente que no. Digo, Prabhupada nunca dijo eso. Digo, de hecho, muchos de nuestros acharyas son grijastas, por ejemplo, y puse el ejemplo de Bhaktivinoda Thakur, que tuvo muchos hijos y bueno, era realmente es un acharya de nuestro Parampara y un ejemplo en todos los aspectos. Y dije que no necesariamente, es interno, no es externo. Y de hecho, lo dije en la clase también esto, ¿no? Que a veces hay sannyasis que son muy serios, evidentemente. Hay muchos devotos que son absolutamente serios, pero yo he visto más de un sannyasi que mejor que se dediquen a otra cosa. O sea, porque el sannyasi no es la ropa que se ponen. Y una vez en el templo de Barcelona, en el templo antiguo, el templo del Guinardó, vino un sannyasi, había un devoto conmigo y le empezó a hacer preguntas y le dijo una frase
que a mí me molestó mucho, no dije nada porque no te vas a discutir con un sannyasi que viene de paso, que no, que ni siquiera vive aquí, y, y entonces, por una pregunta que le hizo el devoto, llevaba la danda en la mano y le dijo al devoto, esta es la llave que abre todas las puertas. O sea, yo ahora, hablando francamente con vosotros, si me estáis escuchando, el, cuando alguien te dice eso, tú te das cuenta de que es para darle una patada en el culo, hablando un poco feo, ¿no? Porque no sé, eso no es una buena afirmación. ¿Cómo vas a decir eso? Esa es la llave que te abre todas las puertas. ¿Por qué? Porque te dan reverencias, porque la gente viene a te ofrece cosas y porque tú les pides cosas a la gente. Eso no lo hace un sannyasi. Un auténtico sannyasi, un renunciante. Un sannyasi es un renunciante. No va pidiendo por ahí. Y cuando pide, no pide para él. ¿Eh? Entonces, estoy hablando de un ejemplo específico. ¿Eh? He conocido más de uno por suerte o por desgracia. Digo por eso porque también es una suerte conocer devotos que son así, porque ves la diferencia que hay cuando unos son serios y otros no son tan serios. Sino que lo hacen como, a veces es un show. ¿Eh? Y no es que uno es más avanzado porque lleva una danda, y porque va vestido de naranja. ¿Eh? De hecho, Prabhupada hizo a veces afirmaciones. Una vez Prabhupada dijo, esto lo contó un discípulo de Prabhupada hace muchos años, y no sé de dónde es esa cita, pero dice que Prabhupada dijo, cuando le dijeron lo de ir vestido con dhoti o vestido esto, Prabhupada dice, hay materialistas con dhoti kurta y Vaisnavas vestidos con pantalones tejanos. O sea que la ropa no es la que hace que te da el nivel que tienes en el avance espiritual. Son otras cosas, ¿eh? Son varias cosas de las cuales, pues, de algunas ya estamos hablando ahora. ¿Eh? Pasa la otra lámina, porque ¿Y te uy, puedo preguntar una cosita de aquí de las etapas? claro, Pues mira, es que yo quería saber, se habla de la plataforma Nishta como que es la estabilidad, pero claro, estabilidad, pregunto, o sea, todo en forma de pregunta, ¿no? O sea, sí, estabilidad también depende de las pruebas que has recibido, porque lo mismo uno puede decir, pues mira, esta persona está estable en las prácticas, pero claro, de momento todavía no ha recibido unas pruebas muy gordas, pero si luego con otra prueba más gorda, lo mismo ya no, ya perdería la estabilidad. Voy a poner un ejemplo. El cuerpo pues condiciona mucho. Si de pronto, yo qué sé, te coge un dolor de cabeza así permanente o alguna cosa, algún dolor así muy fuerte en el cuerpo, entonces quizás resultaría difícil seguir en esa estabilidad. Y entonces ahí ya se arruinaría. Entonces se tiene que entender que si hay una cosa material que te va a impedir, entonces ya no puedes estar ahí porque eso, lo espiritual no puede ser impedido. ¿Cómo entender así todo esto? lo que pasa es que, bueno, a ver, Krishna es una persona y Krishna lo sabe. Krishna sabe si somos sinceros o no somos sinceros. O sea, yo a veces, por ejemplo, prefiero ponerme como ejemplo para mí mismo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eh, yo siempre me canto las rondas antes de ir a trabajar, siempre, todos los días por la mañana. Incluso los domingos me levanto temprano, tengo que hacer a veces muchas cosas y a veces hago otras cosas también, pero, pero a veces, por ejemplo, si me tengo que levantar más tarde un día, porque estos últimos días, por ejemplo, tengo demasiadas cosas y a veces pienso, uy, me meto en demasiadas cosas o me meten a veces. Pero bueno, yo lo acepto, ¿no? Entonces a veces, si me levanto más tarde, a veces pienso, bueno, pero bueno, Krishna está en el corazón mío también.
Y si digamos, mi manera de actuar es sincera, él sabe si soy sincero o no soy sincero con eso. Por ejemplo, si uno se pone enfermo, como tú dices, y falla, eh, igual tampoco es un fallo para Krishna. O sea, Krishna sabe verlo todo eso. La estabilidad es más interior, especialmente. Evidentemente en la práctica, tenemos que tener una práctica. Estabilidad significa, por ejemplo, a lo mejor uno no puede cantar las rondas por la mañana y las tiene que cantar por la tarde o lo que sea, tiene que ajustar de acuerdo al tiempo, lugar y las circunstancias, que de eso ya hemos hablado otras veces. En otras clases hemos hablado de eso, el de Sakalapatra es importante y uno tiene que ajustar, pero Krishna entiende esas cosas. Yo, por ejemplo, en una cosa que cuando estaba en el templo, para mí, pues cuando tenía que hacer una ofrenda, por ejemplo, en la cocina de las deidades, tú tienes unos estándares que eso no lo puedo tener ahora en el restaurante. En el Amaltea, por ejemplo, yo no puedo ofrecer de esa manera. No puedo ir duchado y limpio. Bueno, llevo ropa más o menos limpia, pero no puedo estar como en el templo, por ejemplo. Ese estándar, pero ni de lejos. Es mucho más simple el estándar que tengo que tener ahora. O sea, pero pienso que si puedo ofrecer todo lo que cocino que no lleve nada raro, con eso me refiero al ajo y la cebolla que lo tengo que usar ahí en el restaurante, entonces todo lo que no lleva yo lo ofrezco. Y con eso yo estoy ya contento de que yo puedo ofrecer eso y la gente toma prasadam, ¿eh? Entonces, claro, también uno puede pensar, uy, ya no estoy tan fijo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Porque en mi práctica, no, va de acuerdo al tiempo, lugar y las circunstancias. Y Krishna las entiende perfectamente, porque Krishna es consciente de todo. Nosotros somos conscientes de algunas cosas, pero Krishna es consciente de todo y de todos. Y él sabe perfectamente quién es honesto y quién no lo es. Si alguien busca excusas, podemos decir, para no practicar algo, lo que sea. Incluso, por ejemplo, voy a añadir algo más, que es si uno de repente, en un momento de la vida de uno, pues puede darse cuenta de que hay cosas que no las puede hacer igual durante un tiempo a lo mejor y prefiere sentirse, no sentirse agobiado, ¿eh? Yo en mi experiencia personal, por ejemplo, todos los años en el templo, muchas veces pues hay devotos que me dicen, bueno, tú has estado tantos años ahí y tal, y eso es mucho, y has hecho mucho, y ahora estoy haciendo mucho menos, ¿no? Desde el punto de vista externo, por lo menos, estoy haciendo bastante menos. Pero también puedo añadir una cosa, que el tiempo que estuve en el templo he pasado mucha ansiedad, ¿eh? Y se me ponía toda la ansiedad en la espalda y necesitaba masajes y todo eso. Y ahora no los necesito. A pesar de que también estoy activo, porque tengo que estar trabajando y estas cosas. O sea, mi situación ahora es diferente. Y en el futuro también será diferente, porque luego en algún momento, dentro de no mucho tiempo, podré dejar de trabajar en el restaurante, porque ya me podré jubilar en poco más de un año. Entonces, podré hacer otras cosas. Yo siempre pienso de esa manera, que todo lo que hago ahora me puede servir en el futuro para, para poder colaborar con la misión de prédica de Goranitai. Entonces, es... Pero vaya, Krishna lo sabe todo y Krishna es consciente de todo. Entonces no hay que preocuparse mucho a veces de eso. Y tampoco hay que preocuparse de si uno está en lista o no está en lista. Esas cosas yo creo que ni hay que hablarlas, ¿eh? Por uno mismo me refiero. A lo mejor que uno hable con alguien, comente algo sobre otra persona y tal, a veces, pero yo creo que esas cosas ni se deben hablar. Eh, yo pienso que cada uno tiene que vivenciarlas personalmente y ya se van a ir manifestando las cosas que tengan que venir en diferentes momentos.
pero hay grandes devotos que han pasado momentos muy difíciles. Tenemos ejemplos en los Shastras de los devotos como han pasado por diferentes situaciones y, y han seguido adelante. Y de alguna manera, Krishna siempre ha protegido a sus devotos. No sé si me he alargado mucho con el tema, Has dicho porque que ya ponga ahora la siguiente, ¿no? Esta, ¿no? nos queda muy poco tiempo, ¿no? Ah, si quieres Bueno, si quieres una segunda parte, podemos hacer una segunda parte para no correr. No, no sería el domingo que viene que tenemos a Duarca, pero al otro, al día 15. Lo digo si quieres, ¿eh? Si hay oiga, porque mira, vamos por las 6 y hay 10 y luego tienes la otra que está en el otro correo. Es una sola, ¿no? Es una sola diapositiva el otro. sí, la otra es una infografía solo de una, de, solamente es una cosa. Lo Sí, que quieras. ¿Hacemos podemos dos hacer, partes? Vale. podemos hacer segunda parte. Bueno, No, sobre todo porque aquí en el tintero, aparte de las láminas estas que faltan, claro, yo me tengo que, hoy no, tampoco me puedo alargar porque me tengo que ir a ensayar. Me van a venir a buscar ahora dentro de un rato. Y, y bueno, quería hablar también de Ramananda Roy y de Kalidas, que son ejemplos también de grandes devotos, que han hecho y que no da tiempo, no me da tiempo. si te parece, mira, si te parece, podemos pasar a las preguntas y el ratito que queda hasta las y 15. Y esto nos hemos quedado en la página 6. Y si te va a ti bien el día 15 de marzo, la siguiente, la parte 2, ¿te parecería Vale, bien? me parece perfecto. Vale. Vale, pues si alguien quiere, Paul tiene la mano levantada. All Fuego Das, Hare Krishna, mis reverencias, Prabhuji. Haribol, reverencias. Haribol. Muchas gracias por la clase. Realmente hace falta una segunda, incluso una tercera edición, Uy, porque uy. sí, 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 es un tema súper, súper interesante. Porque se puede tomar de dos maneras. De una manera que es introspectiva, es decir, uno se siente totalmente representado con lo que se está diciendo, y otra es en vista a los otros, es decir, uno ve a los otros como están, que esto es una visión que no hace falta tener, porque ya basta con uno mismo, cada uno lleva su historia. El caso es que en el tema de los sakayas, es como este tema de la imitación es muy, muy delicado, porque cuando uno aprende, intenta imitar del que aprende. Por lo tanto, es como un hilo muy, muy fino el separar si estás imitando sinceramente para aprender o si estás imitando para tu falso ego. Porque de hecho, esto alimenta mucho el falso ego, esta imitación gratuita de decir, fíjate, voy a hacer esto y qué bien lo hago, o lo que sea. Es decir, el Sahaya, si lo entiendo bien, tiene aquí una cantidad es decir, le toca exacto en el ego falso, y aquí pues la mente pues está en su piscina, está súper, súper bien. Y entonces distinguir cuando es este momento, cuando hay dudas, si estás en esta línea, es muy, muy, es delicado, muy, muy delicado. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay un concepto que es muy claro, que es, Prabhupada siempre dijo eso, hay que seguir, pero no imitar. Eso lo dijo Prabhupada. Entonces, por ejemplo, mira, los Goswamis de Brindavan, por ejemplo, los 6 Goswamis de Brindavan, a ver, son Chaitanya Mahaprabhu cuando aparece, no dejó ningún libro escrito, ¿verdad? Lo único que dejó fue el Siksastaka, los 8 versos del Siksastaka. Escrito no dejó nada más, no hay ningún libro, pero en realidad sí que dejó libros escritos. Lo que no los escribió él, pero ¿a quién instruyó?
a Rupa Goswami, a Sanatan Goswami. ¿A quién seguimos? Rupa Goswami. ¿Por qué? Porque escribió el Bhakti Rasamrita Sindhu, porque escribió el Upadesamrita, a Sanatan Goswami, el Hari Bhakti Vilas. Toda la adoración de las deidades está hecha de acuerdo a las enseñanzas que hay ahí en estos libros, ¿eh? Porque Chaitanya Mahaprabhu los instruyó a ellos para que ellos nos dieran esas directrices. Y a veces sabemos, por ejemplo, porque lo hemos escuchado de Prabhupada y lo hemos leído a veces en sus significados. Yo cuando hice el curso de Bhaktas, me acuerdo, estábamos en la granja haciendo el curso de Bhaktas y entonces escuchábamos en las clases que los Goswamis dormían 2 horas al día y que cada día dormían en un árbol distinto. Eso lo escuchábamos en las clases y entonces, claro, una cosa es seguir las instrucciones que te dan, o sea, lo que dice, por ejemplo, Rupa Goswami en el Rupa de Sambrita, ¿no? En las instrucciones que dan ahí, los 6 procesos positivos para el servicio devocional, las 6 cosas que se deben evitar, cómo se relaciona Dati Pratrignati, Kati Prichati, las relaciones entre los devotos, pero no, o sea, uno se pone a imitarlos. Entonces, y recuerdo, pero eso es una historia real, ¿no? O sea, había un italiano que me dijeron que había fallecido, porque él se fue, entonces estaba en España, él se hizo devoto aquí, pero luego se fue a Italia, y ahí me dijeron que había dejado el cuerpo. Entonces el devoto este, yo me llevaba muy bien con él, estaba ahí en el curso de Bhaktas, y entonces por las noches se levantaba muy temprano. Y el que estaba con él en la habitación me decía, el Claudio se levanta a las 2 de la mañana. Y digo, ¿y qué hace? Me dice, no, nada, se sienta ahí y no hace nada. Y entonces, pero luego estaba muerto de sueño. Claro, o sea, tú te levantas, te vas a dormir a veces iba a dormir a las 11 a las 12 de la noche y se levantaba a las 2. Se quedaba por la habitación dando vueltas y luego venía el programa. Entonces un día estábamos en la clase de Bhagavatam por la mañana y él estaba sentado atrás, en el cojín, y se cayó, ¿no? Se cayó, pero se cayó así de plano, ¿no? Para el lado y se golpeó, o sea, hizo ruido, hizo plaf. Todo el mundo se giró porque se quedaba dormido. Entonces dices, a ver, o sea, estás imitando a los Osvanes de Brindavan. Entonces, claro, por eso hay que tener guía también, porque alguien te puede decir, no, Prabhu, no hagas eso. O sea, tienes que dormir lo necesario, tienes que dormir 6 horas, si necesitas 7, pues 7. Y ya está, para estar descansado y poder escuchar las clases y poder cantar tus rondas bien. Pero es una línea muy, muy fina porque incluso vemos grandes devotos cómo imitan en la manera de hablar a Srila Prabhupada cuando dan las clases, o imitan a un sannyasi muy, muy conocido haciendo sus gestos, porque de la influencia, o incluso utilizan ejemplos que siguiendo las directrices que hace el maestro espiritual. Es decir, es una línea tan, tan fina que a veces o en los Harinams también, cuando ves a alguien que canta, estás imitando sin darte cuenta o dándote cuenta. Entonces la intención tendría que ser la que nos diera un poco de pistas para saber si el falso ego está aquí trabajando en su piscina o si realmente es una cosa sincera. Esta imitación, me refiero. Sí, pero hay cosas que son completamente inofensivas. Por ejemplo, Ajá, yo recuerdo exacto. que la Sí, mayoría, la mayoría de discípulos de Prabhupada, cuando venían aquí, te estoy hablando de la época en que yo sí, me sí. fui a vivir al templo, en el 80 y pico. La mayoría hacían esos gestos cuando Prabhupada Sí, sí, está hablando y ese sí, sí, de sí, sí. Prabhupada Exacto. lo hacían A la eso me mayoría. refería. Sí, sí, sí. Lo hacían la mayoría, pero eso, por ejemplo, es inofensivo, porque Sí, eso, sí, sí. eso no, cuando se dice imitar, por ejemplo, Prabhupada pone ejemplos más extremos. Por ejemplo, no Ajá. podemos imitar, o sea, si decimos Krishna es la suprema personalidad de Dios, pero él levantó la colina de Govardhan, pero levántala tú, o sea, no vas a querer imitar, hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, o otras, o por ejemplo, no dormir, por ejemplo, casi nada. Si sale de forma natural, yo creo que sí.
sino, de todas maneras, muchas veces, por ejemplo, imitar a alguien cantando en el kirtan, bueno, al final uno empieza así, lógicamente luego uno va cogiendo su propio humor, podemos decir. Muchas cosas, uno ya las integra bueno, pero bueno, imitar ciertas cosas no pasa nada, porque Prabhupada lo dice eso también, dice que no es malo imitar lo bueno. Ahora, lo que no debemos imitar es las cosas cuando alguien, pues yo qué sé, hay la historia esa la habéis escuchado, la del el devoto africano, creo que era africano o así, que estaban en Mayapur y entonces él estaba cantando muchas rondas y se fue a vivir a una cueva. Y entonces le decían a Prabhupada, los devotos le informaban, eso está en el Netar de Prabhupada, si no recuerdo mal. Entonces le decían, Prabhupada, ahora se ha ido a vivir a una cueva. Y Prabhupada nunca decía nada, Prabhupada nunca contestaba nada. Ahora está viviendo en una cueva, ahora está cantando no sé cuántas rondas, ya cada vez cantaba más, ¿no? Canta 64. Eh, ahora, ahora quiere vivir en un árbol, le dijeron a Prabhupada. Y entonces Prabhupada ahí ya reveló su mente Prabhupada y dijo, yo quiero, dijo Prabhupada. Sí, en cuanto empezamos con eso, en cuanto decimos eso, ya hay una motivación, digamos, egoísta, digamos, ahí, no, yo quiero, yo quiero. Yo que canta muchas rondas, pero ¿por qué? Ese desapareció, no se supo más de él. O sea, en realidad se va a vivir ahí en un sitio, lo que está haciendo es un show. Lo que Prabhupada precisamente critica a veces en sus libros, con mucha certeza, porque Prabhupada lo comprende todo perfectamente. Y decía eso, dice, en el Bhagavad Gita dice que es más sincero un barrendero de la calle que un meditador charlatán que medita para ganarse la vida. Eso lo dice Prabhupada, es significado de Prabhupada del principio del capítulo 3 del Gita. Dice eso porque es así, o sea, a veces uno hace meditaciones y tal para querer así para tener seguidores. Algunos consiguen seguidores, así haciendo, yo qué sé, diferentes cosas. Pero Prabhupada nunca le dio valor a eso. Prabhupada siempre le dio más valor a otras cosas, a la sinceridad del devoto, a la humildad, siempre. Incluso, por ejemplo, hay la historia, ¿sabéis? El devoto el Yayananda Prabhu, el del Ratayatra. Yayananda era un devoto mayúsculo, siempre haciendo servicio, era muy trabajador, siempre. Los carros de los Ratayatras vienen de Yayananda. Yayananda montaba los carros, pero Yayananda ocupaba en servicio a cualquiera que pillaba por ahí, a cualquier colgado que se encontraba de la calle. Les daba prasadam, les daba las bandejas con el prasadam y los ocupaba en servicio para montar el carro. Él era pero él estaba ahí desde la mañana hasta la noche. Y incluso en una ocasión, esa es una historia, estaba en la clase de Bhagavatam, estaba sentado y se estaba quedando dormido Yayananda. Él se levantaba siempre, aunque se acostara al último, él se levantaba siempre al programa. Entonces estaba quedando dormido y el devoto que le dijo algo y Prabhupada le dijo que lo deje tranquilo. Prabhupada era muy consciente de eso, de lo que trabajaba y lo que hacía, y lo que le ayudó a él en tanto, digamos, físicamente con su trabajo, como monetariamente, porque él también que tenía un taxi en aquella época y le daba lo que ganaba para imprimir libros. O sea, y Prabhupada era consciente de estas cosas y en esos casos a veces dices, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, porque el devoto está haciendo el esfuerzo, uno se está esforzando. Y a veces, claro, igual como también cuando, ¿cómo se llamaba este? El que ya no me acuerdo del nombre ahora. Había un sannyasi bueno, no era sannyasi, le pidió sannyasi a Prabhupada, el, este de las armas, ya no me acuerdo del nombre, bueno, que Kirtanananda. No, Kirtanananda no, es otro. Kirtanananda es el de la granja ahí en Virginia.
No, no, ese era uno que había estado en Alemania. Y bueno, la cosa es que cuando... Marrakech. No, no es Jariqués. Ay, no me acuerdo el nombre, se me ha olvidado. Ya me acordaré, ya os lo diré el próximo día. La cuestión es que cuando le pidió Sannyasa Prabhupada, varios devotos, esto contado por alguno de esos devotos, se lo contó en una clase, le fueron a pedir a Prabhupada que no le diera sannyas porque estaba loco. ¿Mm? Hansaduta, Hamsaduta. A Hansaduta le dijo que no le diera sannyas porque era un poco loco, ¿no? Y en realidad sí que era un poco loco, tenía a veces unas paranoias así, parece medio raras, parece ser. Y los devotos le dijeron eso a Prabhupada. Y Prabhupada se puso muy serio y les dijo, ¿qué pasa? ¿Que no puedo reciprocar con mi discípulo? O sea, como que Prabhupada, ¿cómo uno puede interferir en la relación que tenía Prabhupada con cada uno de sus discípulos? Puede que fuera verdad, que estuviera un poco chalao, pero Prabhupada reciprocaba de acuerdo al servicio que el devoto le ofrecía. Y entonces en eso uno no se puede meter, porque y más en esa época que los devotos, aunque fueran raros a veces, algunos eran raros, seguramente nosotros no los hemos conocido, pero por lo que nos han explicado, algunos eran rarísimos. Pero sin embargo, incluso los más raros hacían un montón de servicios, estaban ocupados ahí plenamente en servir a Prabhupada. Entonces, claro, ¿cómo uno puede llegar a juzgar si el pues yo qué sé, la reacción, por ejemplo, en este caso de Prabhupada de darle sannyas a sus discípulos, pues se lo dio, le dio sannyas, a pesar de que algunos devotos pensaban que no, pero Prabhupada se lo quiso dar. Y había una relación personal en ese caso, ¿no? Una relación muy personal con sus discípulos. Prabhupada se preocupaba por todos ellos. Y bueno, finalmente solo Krishna sabe, esas cosas. ¿Y dónde está cada quien? Eso es muy difícil de saber. ¿Quién, quién nos dice, por ejemplo, a veces quién es quién? Es muy difícil. Evidentemente, hay cosas que se ven, que están muy claras, pero hay otras cosas que no tanto, que a veces no sabemos qué relación tiene cada quien con Krishna. ¿Eh? Krishna es infinitamente sabio, infinitamente misericordioso y sabe todo de nosotros y de todos los demás. Entonces, por eso, Ay. por eso, por eso uno no puede juzgar, es mejor no juzgar a otros. ¿Eh? Hare Krishna, Prabhu Dicha, mis reverencias, Hare Krishna. soy Govinda. Sí, Te sí, ya lo quería dar sé. las gracias, Dicha, que en 43 años que estoy en el movimiento me ha ayudado usted mucho en mi vida espiritual y a mis hijos también. Uy, muchas gracias. Y le quería decir que me encanta el fondo, que parece que esté metido en una galaxia. El fondo que tiene, parece que es en el sistema planetario. Es, es que eso es un fondo de esos. Planetario, ¿verdad? No, no es planetario, es, De inteligencia artificial. sí, sí, es un curso que estoy haciendo de inteligencia artificial. Estoy, Ah, muy bien. estoy Ah, te has aprendiendo, apuntado, te has apuntado. sí, 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 estoy aprendiendo a manejar ciertas plataformas. Ah, muy Bueno, bien. la verdad es que es muy bueno, pero es muy intenso Ah, y, pues y ese es el fondo que ellos te sugerían que pongas para me cuando encanta, me clases, encanta. clases online. Yo no sabía que me iba a salir, Sí. pensaba que aquí no me saldría, pero sí ya ha salido, o sea, se ve que se queda ahí, pero bueno, Sí, muy, pero muy está bien. impresionante. Te quería hacer una pregunta, Frau Dicha. Yo es que cada día me conecto con los devotos a las 5 y Sí, cuando Nityangi me pregunta cómo estoy, siempre le digo lo que siento en mi corazón, mi estado, como yo me siento. Y no sé si es que estoy en Sanjaya, porque me siento que estoy con Krishna y las gopis. Y me siento muy bien en Krishna, loca y muy Qué feliz y sincera, qué contenta. sincera. Soy muy sincera, sí, se los digo de todo corazón. Y digo, no sé,
A lo mejor es que estoy mal de la cabeza o es que no sé. Esto, lo que me ocurre, ¿estoy en este plano que están hablando o qué es este síntomas No, que siento? no, mal de la cabeza no. Lo que pasa es que también, o sea, yo creo que es importante distinguir a veces dónde estamos y dónde nos gustaría estar. Eso es importante. Sí, Por ejemplo, nosotros decíamos mucho, digo decíamos, yo ahora ya no lo digo eso, pero antes sí lo sí, decía, cuando al principio, me acuerdo que con los devotos decíamos, estás en éxtasis, ¿no? Estás en sí, éxtasis, pero esa expresión, o sea, no es nada feo, ¿no? Decir eso, estar en éxtasis está bien, pues estás alegre, puedes decir que estás en éxtasis, pero el éxtasis espiritual es otra cosa sí. que ni siquiera, yo no creo que yo no lo entiendo eso. No lo entiendo, me refiero, porque no lo experimento todavía. Espero algún día Lo poderlo experimenta y no lo sabe. experimentar. A lo mejor lo experimenta Prabhu y no lo sabe. Podría ser también, ¿sabes? Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que a veces uno utiliza expresiones que antes utilizábamos muchas expresiones, como la de coger el polvo de los pies del devoto y todo esto. Sí, sí, Y yo había visto en India, en Mayapur, había un devoto, era un devoto muy jovencito, que estaba allí en las puertas de las habitaciones de los gurus. Había varias habitaciones ahí en el edificio y los discípulos andaban por ahí porque hacían servicio al guru. Me imagino que era un discípulo de Indradyumna Swami, debía ser ruso de por ahí, de la zona de por ahí, tenía toda la pinta. Y entonces cogía, y como estaban los zapatos puestos en la puerta, cogía sí. los zapatos se echaba el polvo en la boca, así, ¿no? Ahí, lo ponía así. Entonces, esas cosas, bueno, a ver, supongo que lo hacía pues con su buena intención, pero que bueno, ese tipo de cosas las hace uno cuando es muy neófito, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, cuando se escucha que uno debe tomar el polvo de los pies del otro del maestro espiritual, especialmente si lo entendemos más profundamente, el sí, polvo de los pies del loto del gurú son las instrucciones que te da. Y sí. seguir fielmente y sinceramente todas las instrucciones que te da. Eso es el polvo. No es tocarle los pies No o es estar. tocar, es ir por el polvo por donde él camina. No quiere decir que ir por el sitio que él camina, es el polvo Y, por donde él va. y entonces a veces lo tomamos literalmente y se hacen esas Sí, cosas, pero que bueno, mira, ¿sabéis Kamala Charan, el que cocinaba en el Govinda? ¿Sabéis sí, quién es Kamala? sí, sí, Kamala sí, Charan sí, se hizo con Prabhupada, ¿sabéis, no? sí. Entonces, cuando iba a verlo, yo no, me parece que era en Venezuela, si no recuerdo mal. Eso me lo contó él. Él iba allí y, por ejemplo, cuando iba a Prabhupada de visita, por ejemplo, iban a ver a Prabhupada y había muchos devotos. Cuando se veía a Prabhupada por la mañana le daba reverencias. Cuando lo veía al cabo de media hora le volvía a dar reverencias. Y cuando eso le volvía a dar reverencia, cada rato le daba reverencias, ¿no? Sí. Prabhupada le dijo que no hacía falta, que se tire al suelo cada Sí. rato, ¿no? Y por eso le puso Kamalacharán, ¿sabéis? ¿No? Porque Kamalacharán es de los pies de loto. Por eso le puso Kamalacharán, porque se postraba todo el rato. Luego le dijo, no, la primera vez cuando me des la primera vez está bien, pero luego no hace falta que estés dando reverencias todo el día, ¿no? Claro, pero Eh, depende con el amor que lo hace, con el sentimiento, la Sí, fe que tenga, ¿verdad? El corazón. sí, pero que no es ¿Eh? necesario, que a veces uno lo hace porque es neófito y entonces se piensa que tiene que hacerlo cada vez y que Sí. a lo mejor pues van a pensar que tienes más devoción porque te postras más veces, pero bueno. O él mismo se puede ser que se sienta mejor haciéndolo también. Él mismo se siente mejor también. No, luego dejo de hacerlo Sí, porque te estás postrando cada rato. O sea, a claro. veces, bueno, eso. ca- Es como Cada. Albert Einstein. Albert Einstein estaba todo el día dándole gracias a Dios y no paraba de dar gracias. Eso Albert eso es Einstein bueno. todo el día daba gracias a Dios continuamente sin parar. Pues ese es Bueno, un. Pues muchas gracias, pues ya hemos Profundita, llegado ¿eh? a las 1:30.
Sí, Gracias. Ya yo voy me, yo y media. yo me tengo que Que ir. Krishna le bendiga Ay, a usted y a muchas su gracias, familia. Prabhu Bundicha. Gracias, Gundicha. Gracias. Pues así Gracias. quedamos, ¿vale? Para el día 15 la segunda parte. Y oye, muchísimas gracias a todos por venir. Haribol, Gracias. Haribol, Haribol. Haribol. Gracias, Gracias. Haribol. Prabhupada ki jai. Jai. Ay, Prabhu Haribol. Bundicha ki jai. Shila Prabhupada ki jai. Jai.